Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo hacer más eficiente la facturación de tu estudio en Time Billing Inc. Pero primero, lo primero. Me presento. Mi nombre es María Mercedes Romero y yo soy Service Manager de Time Billing para Latinoamérica. Hoy me acompaña parte de mi equipo. Probablemente algunos de ustedes ya los conocen. Tenemos a Eduardo Suárez, que efectos para este webinar lo vamos a llamar Edu, porque casualmente hoy justo nos acompañan dos Eduardos del equipo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola María, gracias, muy bien. ¿Y tú? Y bueno, gracias a todos los participantes del webinar de hoy. Muchas gracias, Edu. Y nos acompaña también Eduardo Arnedo, que, bueno, su segundo nombre es Enrique y a efectos del webinar también le vamos a decir Quique, que es como le decimos de cariño. Hola, Quique, buenos días. Hola Mari, ¿qué tal Edu? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos por allá? Bien. Espero que todos estén súper bien en sus casas también y cuidándose mucho. Gracias, Quique. Lo positivo del día de hoy es que justamente el equipo que nos acompaña ha tenido mucha experiencia a lo largo de Latinoamérica, en distintos países, así que vamos a compartir perspectivas dependiendo de cada una de las áreas que tenemos en Latinoamérica. Así que bueno, antes de partir en materia, para los que no conocen Lemontech, quería dar como una breve introducción. Lemontech es una empresa líder en la industria legal. Formamos parte de las 15 empresas del ranking de 500 empresas más grandes de Latinoamérica. De hecho, contamos con 3 oficinas internacionales, siendo nuestra casa matriz en Chile, y tenemos también oficina en México y Perú, y bueno, ojalá próximamente tengamos la de Colombia. De hecho, somos usados por más de 10 estudios de abogados del Global Top Law Firms. Contamos con 2 grandes productos que son Time Billing X y Case Tracking. Tenemos más de 1000 clientes a lo largo de 20 países y somos más de 60 empleados a nivel global. Así que bueno, puntualmente hoy, ¿de qué vamos a conversar? Hoy vamos a conversar, bueno, una breve introducción también de Time Billing X para los que no sepan, y luego vamos a sumergirnos un poco más en el mundo de la facturación, vamos a tener como una breve introducción al módulo, vamos a irnos directamente a la herramienta, vamos a hacer como un overview de lo que nos ofrece Time Billing en este aspecto particular, y vamos a terminar cerrando un poco con la facturación como complemento interno. Antes de avanzar, bueno, les quiero señalar que en esta herramienta de Zoom contamos con un módulo de preguntas y respuestas, ahí nos pueden ir escribiendo, y si no, de todas maneras, hacia el final vamos a contestar algunas de sus preguntas en vivo. Así que bueno, partiendo, hablemos un poco de Time Billing X. Time Billing X es un software de administración y gestión de abogados. Básicamente parte con la idea de tomar esta materia prima que tenemos como en el mundo de la consultoría, no solo a nivel legal. Podemos registrar las horas y después esas horas pues las podemos traducir en dinero, básicamente. Podemos hacer todo el proceso de facturación y cobranza a través de la herramienta y finalmente podemos generar reportería gracias a estos elementos para poder tomar decisiones de nuestro negocio. Así que bueno, vamos a ir a la materia que nos convoca el día de hoy, que es facturación. Y quiero partir con algo que me parece que es no menor, suena tonto definir facturación, pero si nos ponemos a pensar, realmente, ¿qué es facturación? Facturación no es más que monetizar nuestra materia prima. Es ese proceso donde, sobre todo en el mundo de consultoría, nos pasa bueno, en el fondo nosotros brindamos nuestro conocimiento, brindamos nuestro tiempo, pero ¿cómo hacemos para traducir eso en dinero? Entonces, básicamente nosotros tomamos lo que es nuestro tiempo y lo llevamos a lo que es la monetización y al final rentabilidad. Así que si yo tomo este proceso de facturación y lo llevo específicamente a Time Billing X, que es nuestro software de gestión, ¿por qué es importante el ciclo de facturación en Time Billing X? Y yo aquí quiero invitar a Kike y a Edu que nos den sus opiniones, porque en su experiencia, ¿por qué creen que es importante este ciclo? Gracias María, de hecho, muy buena pregunta. Y mira, esta pregunta la responderé con una pregunta también de ejemplo que me han hecho últimamente muchos de los clientes a nivel Latinoamérica. Y ellos me dicen, ¿qué hago con tanta información que he ingresado al sistema? ¿Qué sucede? Tenemos clientes que llevan muchos años con nosotros y otros poco tiempo, pero aún así, un mes de trabajo o 2 meses de trabajo se traduce en demasiada información en horas, ¿sí ves?
Entonces ellos me preguntan, ¿qué hago con todo esto? Básicamente la respuesta podría ser muy sencilla si hablamos en términos de facturación. Esta información debería traducirse en métricas, en números, en indicadores. Si no es así, claramente aquí es donde debemos analizar y estamos a tiempo de poder decir si estamos haciendo algo mal o si nos está haciendo falta una parte del proceso dentro del sistema. Y básicamente es el módulo de facturación. ¿Por qué el módulo de facturación? Bueno, porque a través de este es que vamos a lograr que esta cantidad de información se traduzca en lo que queremos realmente, que es dinero. O sea, básicamente que se traduzca en lo que nosotros estamos generando. Y aquí nace la importancia de crear un flujo de trabajo, digamos, eficiente. Sé que para las firmas de abogados normalmente esto es una tarea un poco desalentadora porque es un flujo bastante complejo, pero a través de Time Billing X se van a poder dar cuenta que es un objetivo alcanzable y que les va a ahorrar no solamente tiempo, sino les va a permitir, digamos, agilizar ciertos procesos internos. No sé qué opina también Kike al respecto. Edu, sí, me parece, mira, súper interesante lo que comentaste y efectivamente una pregunta que siempre nos están haciendo. En el webinar anterior, en los dos webinars anteriores que nosotros hicimos, estuvimos conversando de por qué es tan importante la carga de hora, ¿cierto? Y la configuración del sistema. Entonces, una vez que ya tenemos esto nosotros listos, cuando ya tenemos esa cantidad de hora, porque en algunos casos o en la mayoría de los estudios siempre se hace un poco engorroso, difícil, como acostumbrar a los abogados a que carguen todas las horas. Entonces, poco a poco esto se va logrando y una vez que ya tenemos esto, tenemos una cantidad de horas, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Tal como lo estabas diciendo tú, Edu, se nos presentan situaciones con clientes donde tienen una cantidad de información y no completan como el proceso o el flujo dentro del sistema de facturación, eh, Mm. sino que lo hacen aparte, ¿cierto? Entonces, claro, lo hacen por acá y tienen acá una parte, al final ninguna de las dos está completa. ¿Listo? Entonces, cuando tratas de sacar algún reporte en Time Billing Nexo, tratas de hacer algún flujo, no te voy a decir la verdad nunca porque no estamos haciendo el flujo correspondiente. La idea es que puedan empezarlo hoy lo más pronto posible. Si no lo han empezado, poder limpiar esa información, poder empezar a hacer los flujos correctos, tomar esas horas, distribuirlas para los clientes, se la mandamos al cliente, está pendiente de aprobación del socio, ¿cierto? Ahora vamos a detallar un poco sobre eso, pero la idea es empezar a estructurarnos un poco dentro de este proceso y al final del día o el día de mañana nosotros vamos a poder sacar con un solo clic cuál es la situación actual del estudio. Eso creo que es súper relevante para la toma de decisiones también. Me parece excelente sus puntos de vista. Yo creo que definitivamente facturación no es solo como tal el proceso de ir y facturarle a mi cliente y cobrarle. Yo creo que nos brinda muchas más cosas y sobre todo en una herramienta tan rica como Time Billing. Y yo creo que podemos resumir esas cosas que nos ofrece si tomamos primero como nuestra base, nuestra materia prima. Tenemos nuestros clientes, tenemos nuestras horas o ese tiempo que gastamos en darle las asesorías a nuestros clientes y tenemos la tarificación que le damos a esas horas. Entonces, básicamente, si nosotros tomamos estos elementos y los metemos como dentro de este proceso de facturación, generamos el dinero. Pero ¿qué nos genera este proceso a su vez? Nos empieza a enriquecer lo que son nuestros reportes, porque tenemos, bueno, la información de nuestros clientes, la información del tiempo que tardamos en estos proyectos, la tarificación que le hicimos, y entonces empezamos a tener como que estos elementos que empiezan a conformar esta reportería. Pero al final, ¿esto qué significa? Esto significa que vamos a poder empezar a tomar decisiones efectivas sobre nuestro negocio. ¿Y qué vamos a hacer con esas decisiones efectivas? Ok, decidí cobrarle a este cliente una tarifa más alta o decidí no gastar tanto tiempo. Si se ponen a pensar, en el fondo, lo que nosotros estamos buscando es lograr crecimiento y rentabilidad dentro de nuestro negocio. Así que yo creo que esto resume la importancia de hacer este proceso a través de la herramienta. Y aquí ya yo me quiero ir directamente a lo que es el proceso de facturación para que veamos como todo lo que engloba y voy a invitar aquí a los Eduardos que nos acompañan a que nos los expliquen. Edu, si nos puedes contar un poco acerca del proceso dentro de Time Billing. Claro, perfecto. Mira, de hecho, aprovecho porque tú hiciste un resumen muy importante que es la parte analítica del módulo de facturación, todo el tema de poder sacar reportes, de poder sacar como mediciones exactas, efectivamente, igual, haciendo alusión a lo que mencionamos anteriormente, la pregunta que dijimos ahorita aquí, que yo, se sorprenderían el número de preguntas que nos hacen de esta misma forma. Y es como, ¿qué hago con tanta información? Bueno, lo ideal es que puedan como, que este webinar les sirva para poder responderla.
Ahora hablemos un poco del proceso de facturación directamente en Time Billing X. Es importante entender que a partir de ahora vamos a tener tres etapas importantes o tres etapas claves. ¿Cuáles son? La primera es la liquidación. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Y es muy importante entender qué significa una liquidación. Nosotros tenemos clientes desde México hasta Argentina, toda Latinoamérica, y hay algunos países donde a este documento se les dice de una manera diferente. Se les puede decir pre-invoice, nota de cobro, digamos resumen. En este caso se le dice liquidación. Y básicamente, ¿qué es una liquidación? Entendiendo su concepto base, es el documento no legal que acompaña a la factura. Básicamente es donde ustedes presentan un resumen de los honorarios que están cobrando, que efectivamente simplemente sirve para acompañar el documento legal. Y esto nos abre la puerta para el paso número 2. La etapa número 2 dentro del ciclo de facturación es la factura. Y esto sí es el documento legal, que efectivamente es el que transmite o el que nos permite cobrar nuestros honorarios y nuestros servicios a través de un documento y a través de una entidad fiscal. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema relacionado con facturación electrónica. Y el tercer paso, no menos importante, que sé que a todos nos llama la atención, es cuando nos llega el pago. Claramente, ¿por qué? Porque es cuando nos registran el pago de nuestro documento y nuestra factura, y es cuando nos llega el pago de todos nuestros honorarios. Entonces lo podemos, de hecho, registrar en el sistema y hacer un control de pagos de esta misma forma. Excelente, Eduardo. Muy interesante cómo se engloba el proceso en estas tres grandes etapas. ¿Qué te parece si ya nos vamos como directo a ver el sistema? Perfecto, claro que sí. Entonces, bueno, aquí se pueden dar cuenta que para llegar al proceso de facturación debemos hacer clic en el módulo de facturación, liquidaciones, pero importante entender de que este módulo solamente lo pueden ver los usuarios con perfil administrador. Claramente, para poder acceder a él tienen que tener este perfil. Cuando hacemos clic en liquidaciones, nos vamos a encontrar con la siguiente, que es básicamente los filtros. Bueno, iniciemos como esta es la pantalla principal del módulo de facturación. En la parte superior tenemos un buscador tipo Google, tenemos un periodo, pero la parte importante son esos pequeños filtros en color azul. Hay muchos de mis clientes que quizá no se han percatado de que esos filtros tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque si ustedes van a realizar un proceso de facturación, muy seguramente en algunos casos lo primero que les dice el socio es factúrame lo que me pertenece, los clientes a los que yo soy un encargado comercial. Entonces fíjense que el cuarto filtro se llama encargado comercial. El quinto filtro se llama tarificación. Van a poder filtrar por encargado, por forma de tarificación, no sé si les pidieron solo facturar hitos o se les pidieron facturar montos fijos, demás. Los primeros filtros son de gran importancia porque van a poder filtrar por holding o grupo empresarial, van a poder filtrar por cliente y por proyecto. Entonces tienen diferentes filtros que les van a permitir acotar la información para obtener claramente algo más conciso de lo que ustedes quieren facturar en ese momento. Ahora, tenemos la barra, la parte de abajo, que nosotros le llamamos como los escalones o un scroll, que los vamos a ver puntualmente. Entonces, iniciamos con ¿qué es pendiente? Este es el botón, digamos, que menos entienden nuestros clientes, pero es el más sencillo, de hecho. ¿Y por qué? Porque pendiente lo único que es la suma de WIP, borrador, aprobado y facturado. Si nosotros sumamos 734, 5, 13 y 9, nos va a sumar 761. Básicamente, en resumen, pendiente es todo lo que no está finalizado, o sea, todo lo que está dentro de una etapa pendiente por realizar una acción adicional. Ahora vámonos con WIP, que es Work in Progress, que es trabajos en proceso. Y aquí es importante entender de que esto significa que tengo 734 proyectos disponibles para cobrar. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí proyectos configurados por un monto fijo, por hitos o por horas, van a salir como un proyecto adicional. Entonces, simplemente van a poder realizar un botón, apretar un botón que dice generar liquidación y nos pasamos a la siguiente slide que sería borrador. Importante entender que esta barra que les estoy explicando tiene un movimiento interesante porque cada vez que ustedes van avanzando los números se van sumando hacia la derecha y se van disminuyendo hacia la izquierda. Entonces en borrador tenemos la etapa importante, ¿por qué? Porque aquí es donde generamos la liquidación, que fue lo que les mencioné en el slide pasado. Aquí es donde generamos ese documento que nosotros vamos a presentar a nuestro cliente o a nuestro socio. ¿Y por qué hago énfasis en estas dos personas? Esta es la etapa que sirve para que nosotros, digamos, cuando requerimos de una aprobación por parte bien sea de nuestro propio cliente, porque tenemos clientes que lo hacen, o por parte del socio que haga una última revisión y nos dé el OK para poder pasarlo a la siguiente etapa que es aprobado.
En aprobado es donde se deberían ubicar todos aquellos procesos o proyectos que ya están con un OK predefinido por alguna de las partes que les mencioné anteriormente. Y es aquí donde el sistema nos permite emitir una factura, una nota de crédito, una nota de débito, una boleta, que ahorita Quique nos va a ayudar profundizando más en cada uno de estos aspectos. Cuando ya pasamos a aprobado, lo que nos queda es facturado. Como les dije anteriormente, aquí es donde generamos el documento tributario que acompaña, o más bien que, digamos que corrobora la información de la liquidación. Y bueno, por último tenemos finalizado, que es cuando ya simplemente generamos el pago y damos por finalizado esa liquidación. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por dar este overview del proceso. Yo creo que tú hiciste un comentario anteriormente que era súper importante cuando estábamos viendo la importancia de la facturación en Time Billing X, y es el tema de los procesos internos. Time Billing X es un producto que fue diseñado basado en las mejores prácticas de distintos estudios de abogados a nivel Latinoamérica. Entonces, en el fondo, la idea es que, específicamente hablando del proceso de facturación, si se fijan, cada una de las etapas permite ordenar y controlar el proceso interno que nosotros seguimos. Entonces, yo quiero tomar lo primero que nos estabas explicando, como con estas tres grandes fases o estos tres grandes hitos que nosotros alcanzamos en el proceso, y los quiero como mezclar con lo que vemos como tal dentro de Time Billing. Entonces ahí si nosotros como hacemos el zoom in, podemos decir que liquidación es eso que se genera cuando estamos en el proceso de borrador y aprobado. Entonces ahí nosotros generamos ese detalle que nosotros queremos compartir con el cliente, tenemos ahí todos nuestros trabajos, ¿verdad? Y podemos hacer como ese proceso interno de generación de carta, que el socio lo revise y lo apruebe, que el cliente lo revise y lo apruebe. Y ya después pasamos a la segunda fase que tú comentabas, que era ya como la emisión de ese documento legal, la facturación. Entonces, respecto a lo que vemos en Time Billing X, bueno, es obviamente esa fase que dice facturado, y cuando nos vamos como a la última parte, que ya sería cuando nos llega el pago, pues ya sería la etapa del finalizado, donde ya recibimos como por completo ese pago relacionado con esta factura, y bueno, culminamos el proceso completo desde que envié el detalle hasta que recibí el dinero. Así que yo quiero que hagamos como ya un zoom in de cómo se maneja este proceso, por ejemplo, cómo es la carta de cobro, así que yo quiero aquí invitar a Quique que nos cuente un poquito. Buenísimo, Mari. Sí, mira, yo creo que en los estudios, ¿cierto? La mayoría de las personas tienen quizás su propia manera de trabajar, ¿cierto? Su propio flujo ya establecido. Entendemos que, o debemos entender que con todo esto de la tecnología, con todo lo que está sucediendo, tenemos que empezar a adaptarnos, ¿cierto? Y movernos un poco a todo lo que sea tecnológico. Entonces, lo que nosotros le estamos presentando acá efectivamente son las mejores prácticas para poder llevar un flujo de facturación bien ordenado, ¿vale? No necesariamente tiene que ser así, pero esto es lo que nosotros por lo menos le estamos transmitiendo y lo que hemos visto que funciona dentro de un estudio. ¿Listo? Entonces, primero lo que nosotros hacemos es cargar las horas. ¿Listo? Todos los abogados cargan sus horas por la aplicación de celular, de escritorio, por la web, cargan todas las horas. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros cargamos la hora, vamos a tomar, ¿cierto? Esas horas que nosotros tenemos ya y las vamos a empezar a dividir en algunas bolsas. ¿Listo? Estas bolsas que yo estoy hablando, este es el borrador. Entonces yo voy a tomar esas bolsitas que están acá, por ejemplo, en WIP, ¿cierto? Tenemos 734 WIP disponibles. ¿Qué son 734 WIP disponibles? No son 734 horas disponibles. Son 734 liquidaciones que están disponibles para generar, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que de esta WIP yo puedo tener montos fijos, puedo tener retainer, puedo tener hitos, como ustedes lo hayan predefinido desde el principio. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar estas horas de este cliente o esta liquidación y las voy a meter dentro de una bolsita. ¿Listo? Esta bolsita que pasa en borrador, ¿cierto? Yo voy a poder dejarla abierta por un momento. Entonces, ¿cómo yo genero eso? Si yo puedo buscarlo, lo primero que tengo que tener en cuenta es lo que Edu nos mencionó, los filtros que están arriba. Si yo tengo 734 liquidaciones pendientes o disponibles para liquidar, fácil, yo puedo buscar en clientes, yo puedo buscar y coloco un nombre del cliente, Coca-Cola, y me aparece únicamente lo de ese cliente, ¿vale? De 734 se puede disminuir a 4 solamente, y así yo voy a poder trabajar mucho más organizado. ¿Listo? Entonces,
Yo hago el filtro, busco mi cliente, tengo acá 40 horas disponibles, por ejemplo, de pronto se hace un cobro, ¿cierto?, de manera semestral, como ustedes lo hayan establecido, y le doy clic en generar liquidación. Automáticamente cuando yo genero la liquidación, me aparece un botón que se llama borrador. Ahí se encuentra, ahí me aparece el borrador. Entonces cuando yo le doy generar liquidación, me lleva a borrador. Y esa liquidación que antes estaba en WIP se pasa a borrador. Acá en borrador es súper importante porque acá, como lo comentaba María Edu, nosotros hacemos toda esta revisión, ¿vale? Ya vamos a mostrar ahora dentro de un segundo cómo efectivamente nosotros lo podemos editar, pero acá es importante porque en el borrador yo tengo estas bolsitas abiertas, ¿cierto? Y yo voy a poder seguir ingresando horas, ¿vale? No quiere decir que ya se cerró, quiere decir que ya yo lo estructuré, ya yo lo dividí, ¿cierto? Y para este cliente, con este proyecto, yo le incluí estas horas. Un cliente puede tener varios borradores, varias liquidaciones, o podemos tener, ¿cierto?, una liquidación por cliente también. Entonces yo voy a incluir, ¿cierto?, todas esas horas dentro de esta bolsa. Si siguen cargando horas los abogados, entonces efectivamente las sigo metiendo acá. Cuando yo crea que esto ya está listo o se cerró, ¿cierto? La idea es que se pueda pasar, por ejemplo, depende como ustedes lo manejen internamente, puede que en borrador sea una revisión del socio o del cliente también. En este caso, pongamos el ejemplo de que lo va a revisar el socio. ¿Listo? Entonces, el socio va a entrar dentro del borrador para poder hacer esta revisión. Entonces, si nos vamos y entramos al borrador, nos va a mostrar, ¿cierto?, cómo está la liquidación, cómo está la carta de cobro. Entonces, ahí ahora vamos a poder ver un video, ¿cierto?, donde aquí vamos a encontrar, una vez que yo le doy clic en borrador, me abre la carta de cobro, ¿cierto? Esto es lo que yo le puedo enviar a mi cliente, una carta de cobro, esto lo puedo editar, puedo tomar toda la información que está disponible a la derecha y lo puedo colocar. Puedo incluirla o no también, ¿cierto? Si no quiero incluir la carta, no la incluyo. Después tengo la nota de cobro donde muestra la razón social del cliente, el tipo de cambio automático, lo que se va a facturar, el porcentaje de realización, súper importante, de eso conversamos en el webinar anterior, para que lo puedan revisar. Yo puedo ocultar cosas de esta manera, puedo agregar columnas también si es que no quiero que este cliente vea, o simplemente desmarcarlo para no cobrarlo. Yo puedo editar desde acá también las horas, entonces es importante porque el socio va a ingresar acá, va a hacer sus modificaciones, ¿sabes qué? Esto está mucho, esto es poco, y le da a previsualizar y acá ve todo lo que va a recibir el cliente, ¿vale? Entonces él acá puede ver lo que va a ver el cliente, y si está bien, perfecto, lo aprueba, lo puede descargar y lo puede enviar desde acá. Entonces, súper relevante porque acá podemos hacer toda esta funcionalidad, ¿cierto?, de revisión, modificaciones, ¿cierto? Él mismo va a poder entrar a todo lo que esté en borrador, él va a poder entrar. Y si está en borrador, entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente está disponible para que lo revise. Una vez que lo revisa, lo modifica, le da a aprobar, perfecto, queda en el estado aprobado. ¿Listo? Entonces, de acá de borrador, pasamos para el estado aprobado. ¿Qué hacemos en el estado aprobado? El estado aprobado, entonces, lo que nosotros quizás, como lo podemos utilizar internamente, es que se envió al cliente, porque el socio, si nos dimos cuenta, quizás lo revisó, o la persona encargada, no necesariamente tiene que ser el socio, lo revisa, lo envía al cliente, ¿listo? Y una vez que ese cliente a mí yo se lo envío en estado aprobado, se lo envía al cliente. Entonces ahí yo estoy esperando que el cliente lo revise, me diga, si me dice, mira, esto no me gustó o esto hay que modificarlo, perfecto, entonces nosotros vamos y modificamos la información, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a modificar? Vamos a regresar el estado de la liquidación. ¿Listo? La única manera que yo puedo editar la liquidación es en estado de borrador. Una vez que está en estado aprobado, se genera un login que no me permite modificar la información, ni tampoco a los abogados editar esas horas, porque ya se parte en liquidación, ya eso está guardado. Entonces, acá no se puede modificar nada, a menos que yo entre en la liquidación. Ahí a la derecha arriba me aparecen todos los estados de la liquidación y yo voy a poder regresarlo y también ir hacia adelante. Entonces, súper importante eso. Una vez que ya yo modifiqué todo, se lo vuelvo a enviar al cliente nuevamente y espero que ese cliente me dé su visto bueno. Entonces, para que ese cliente me dé su visto bueno, me manda el correo, ¿cierto? Me responde que todo está perfecto y ahí entramos a la siguiente etapa, que acá Edu nos va a profundizar un poquito más sobre el tema. Claro, excelente, gracias, Quique. Efectivamente voy a tomar muchas de las palabras que tú nos mencionaste en el proceso anterior. ¿Por qué? Básicamente lo que nos acaba de explicar Quique es una de las etapas más importantes, porque aquí es donde nosotros hacemos la pre-revisión, analizamos los porcentajes de realización. Ustedes como socios o como administradores van a poder determinar y van a poder tomar ciertas decisiones sobre el cobro en esta etapa y poder modificarlo.
Ya cuando pasamos a esta, que es la que les voy a explicar a continuación, es porque ya estamos seguros de la información que nosotros vamos a cobrar al cliente. Entonces pasamos a la etapa de factura o facturado. ¿Qué es esta etapa de facturado? Es cuando tomamos todo lo que ya nos explicó Quique, que es la revisión, toda la preaprobación, y lo vinculamos a un documento tributario, el cual claramente al final le determina o le da como la legalidad a dicho documento ante una entidad fiscal en este caso. Ahí como lo podemos ver, el cobro se mantendrá en este proceso de facturado hasta que su situación de cobranza se dé por finalizada. ¿Qué quiere decir? Hasta que nosotros ya hayamos, no sé, hablado con el cliente, intercambiado un par de correos para que el cliente nos pague, y efectivamente ahí es donde pasamos a la etapa de finalizado. Pero primero, para poder emitir una factura, hacemos clic en emitir. Por ejemplo, ponemos el número de la serie, el número del documento tributario. Por favor, hacemos una revisión de que todos los datos estén correctos, razones sociales, nuestra y también del cliente. Importante hacer esa prerevisión. Bajamos un poco, revisamos que los productos estén bien, documentos de referencia y demás, y simplemente así se nos emite un documento tributario. Cuando ya esté emitido, bueno, estamos en el resumen y pasamos a esta parte que es muy importante. Ustedes claramente se preguntarán por qué nosotros hacemos o decimos legalidad del documento. Resulta que nuestro sistema está conectado con facturación electrónica en algunos países que los vamos a ver a continuación. Para estas personas o estos clientes que tienen facturación electrónica, este botón es importante porque al momento de yo hacer clic en el botón de emitir, yo estoy generando mi documento tributario totalmente legal con toda la información que ya yo les acabo de mencionar. Fíjense en el flujo de la parte inferior. Vamos a iniciarlo por abajo y lo terminamos por arriba como el orden de las flechas. Nosotros somos Time Billing X, que somos el generador de datos. Básicamente nosotros lo que hacemos, imagínense cómo traducirlo, en que nosotros enviamos muchos números y muchas letras. Únicamente enviamos códigos. El facturador, que es nuestro intermediario, recibe esos códigos y los plasma en un documento para poder formalizarlo. Y es el facturador el que envía la orden a la entidad legal para timbrar ese documento. Entonces, en el documento está la información de los datos que nosotros le enviamos, más el documento que el facturador puso, y la entidad lo timbra. La entidad legal nos regresa este documento tanto en PDF como en XML, y ese es el ciclo de facturación electrónica. En la parte superior en la imagen pueden ver que al lado de los 3 puntos les va a aparecer ver documento o descargar PDF. Si nosotros hacemos clic en descargar PDF, se nos va a descargar el documento totalmente timbrado con la entidad claramente que regula esta información en cada uno de sus países. Eso es para la facturación electrónica. Ahora veamos los países puntualmente, digamos, en los que tenemos ya el desarrollo habilitado por si se encuentran interesados. Primero, disponible, totalmente operativo y ya funcional, en el que ya tenemos muchos clientes, tenemos a Chile y tenemos a México. Tenemos actualmente estos dos facturadores. En pruebas finales tenemos en este momento tenemos a Perú y Ecuador. Entonces, aquí nos encontramos con varios clientes que efectivamente ya vamos a comenzar a hacer pruebas finales para poder dar esto como un disponible y poder pasarlo a la etapa inicial. Y por último tenemos en desarrollo, actualmente en estudio e investigación, la facturación electrónica de Colombia. Para los clientes que se encuentren interesados claramente en recibir más información sobre la facturación electrónica, pueden ver en la parte inferior clientes-ttb@lemontech.com. En ese correo nosotros vamos a recibir la información y claramente los vamos a poder asesorar. Perfecto. Y ahora por último tenemos ya la etapa de finalizado, que es simplemente lo que les mencionábamos Kike y yo en los periodos anteriores, cuando simplemente registramos el pago y registramos esa información dentro de nuestro sistema. Importante para la etapa de finalización, tenemos 3 opciones diferentes que se mezclan tanto con la facturación electrónica como los clientes que no la tienen. ¿Cuál es la primera opción? Notas de crédito o notas de débito. Fíjense que antes de emitir una factura, después de emitir una factura, lo correcto contablemente es que se emita una nota de crédito o una nota de débito si yo me equivoqué con el valor, bien sea hacia arriba o hacia abajo, cada una claramente tiene su funcionalidad en específico. La segunda opción que tengo es poder anular el documento o eliminarlo, pero esta etapa quiero hacer mucho énfasis en algo. Para los clientes que tienen facturación electrónica y los que la van a tener, esta etapa no va a funcionar mucho. ¿Por qué? Porque legalmente no podemos eliminar un documento tributario, o sea, no lo podemos desaparecer. Sí lo podemos anular, por ejemplo, en el caso de México, anular un documento sí se puede, pero también tenemos la primera opción que es nota de crédito, nota de débito, que es mucho más viable. Y tercera opción, que es la mejor, claramente, es cuando el cliente nos pagó todo nuestro dinero, nosotros hacemos clic en el botón de pagar
y damos por finalizado el proceso. Recuerden que finalizado es simplemente la opción de pagar y poder hacer clic en el botón en la parte superior. Ahora aquí que Excelente. nos va a hablar un poco de pagos, perdón, Mari. No hay problema, excelente, gracias Edu. Sí, yo quiero aquí recalcar que, bueno, como complemento, Quique nos va a contar un poco acerca del módulo de pagos. Solo quería hacer la salvedad de que, bueno, este módulo es bastante reciente y que es súper funcional para, y vuelvo con el tema de los procesos internos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo mi proceso de facturación y mira, ¿sabes qué? Un momento al mes yo me dedico a solo registrar pagos. Esa es la idea de este módulo. Así que aquí Quique nos va a contar un poco de qué va. Buenísimo, Mari. Gracias. Súper importante también lo que nos comentó Edu, esta parte de los pagos, ¿cierto? Para que esto pueda pasar a un estado de finalizado, el pago tiene que ser completo, ¿vale? Si nosotros tenemos una liquidación, ¿cierto? Una factura y hacemos un pago a medias o un pago parcial, se va a seguir manteniendo dentro del estado facturado con un saldo pendiente de pago. Entonces, para que efectivamente se pueda dar como finalizado, tenemos que hacer el pago completo de la factura. Ahora bien, como lo mencionaba Mari, módulo de pagos es relativamente nuevo, tiene aproximadamente un mes aproximadamente que nosotros lo lanzamos, ¿cierto? Eh, y la idea es que ustedes puedan, uno, registrar los pagos, ¿cierto? Se puede registrar el pago dentro de la misma factura, o también venir acá para ver los pagos que hemos tenido. De pronto también, cuando un cliente me dice, mira, te mando $5.000 para pagarte las facturas que te debo, y quizás le queda un saldo a favor. Si se dan cuenta, al momento de yo revisar estos pagos, me aparece aquí usar saldo. Eso quiere decir que el cliente todavía tiene un saldo a favor. Entonces yo acá, de esta manera, puedo agregar un pago, puedo ir a pago, ¿cierto? En factura, facturación, pagos, ingresar un pago, le coloco el nombre del cliente, la fecha, la forma de pago, si es una transferencia, si fue un cheque, si fue en efectivo, coloco toda esa información y a qué banco también me hicieron esa transferencia, el monto, selecciono la factura que yo quiero pagar, ¿cierto? Y puedo hacer ese cruce, el pago con el monto de la factura. En caso de que yo tenga un saldo a favor, me va a quedar ahí, ¿cierto? Por la próxima factura, o si le quiero hacer esa devolución al cliente, abajo me aparece algo que se llama devolución de saldo. Entonces yo puedo dejarlo reflejado en el sistema que le hice esa devolución a ese cliente, o quizás no fue un pago, quizás el cliente me dice, mira, te mando $2.000 para las siguientes facturas que vienen, ¿vale? Entonces me hizo un adelanto el cliente. Ese adelanto, ¿qué quiere decir esto? Que el cliente me hizo, ¿cierto?, un depósito para pagos posteriores. Entonces yo lo voy a guardar, lo voy a tener ahí y lo voy a utilizar, ¿cierto? Me va a aparecer un saldo positivo con respecto al cliente y cuando yo vaya a generar una factura, ahí me va a aparecer ese saldo para yo poder cruzarlo. Yo voy a poder editar este saldo, yo voy a poder eliminarlo si es el caso, ¿cierto? Importante que también completemos este paso para que no quede a medias tampoco el flujo. Entonces, una vez que nosotros completamos este paso también, vamos a poder tener esa información en la reportería, ¿vale? Entonces, yo voy a poder tener un reporte de los clientes que me deben, entonces eso es súper relevante para saber, ¿cierto? En el dashboard ustedes también van a poder ver los pagos que han registrado durante el mes o de lo que yo facturé, por ejemplo, en el mes pasado, el mes de junio, cuánto está pendiente que me paguen todavía. Entonces, los socios, la gerencia, la administración, con un clic va a poder saber esta información y no va a tener que generar un reporte, no va a tener que hacer como tantos cálculos, sino simplemente con un clic ya el sistema te lo va a entregar. Así ¿Qué? nosotros vamos a poder ser un poco más rápido en eso. Sí, Edu, cuenta. Perfecto. Ahí te quiero hacer una aclaración muy pequeña, bueno, que nos cuentes un poco, porque como tú manejamos países diferentes, hay en algunos países donde digamos, la nomenclatura o el cómo se le dice a esa acción es un poco diferente. A mí me han preguntado mucho cuando yo digo adelantos, me dicen, ¿qué es eso? Entonces sería bueno que tú nos cuentes un poco la experiencia que también tienes con tus clientes sobre esta palabra. Sí, gracias por efectivamente la acotación, tienes toda la razón. El adelanto, bien se llama, bueno, se puede llamar en varios países también en Sudamérica, se puede llamar provisiones también, ¿cierto? El cliente nos hace simplemente, nos entrega un valor sin estar pagando una factura como tal, sino que simplemente te manda unos $5.000 y te dice, mira, aquí tienes para el pago, para el reembolso de los gastos, para el pago de las facturas que vienen, de las que te debo. Entonces, simplemente se cubre un poco el cliente y te manda un saldo para que tú lo puedas como
llevar a esas facturas que te deben y a las futuras también. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de adelanto, provisión. Efectivamente, en otros países tienen otros nombres, pero la definición es la misma. Entonces, vale la aclaración también, y es simplemente ese monto que nosotros registramos por adelantado, quizás, ¿cierto? Y lo registramos en el sistema para futuras facturas o futuras acciones también, ¿no? Perfecto, Quique, gracias. Claro que sí. Excelente. Igual también me gustaría complementar, hablando también del caso de otros países, por ejemplo, en el caso de México, cuando recibimos un pago, hay exigencias de fiscales que solicitan que los pagos emitan algo que se llama complemento de pago, es decir, hay que enviar como un documento legal que tiene un sello fiscal y que acredita que se recibió el pago. Entonces, por ejemplo, en casos como los de México, podemos hacer este mismo procedimiento de ingresar el pago y podemos también timbrarlo y que tenga esa legalidad. Así que realmente está bastante completo, sobre todo cuando hablamos de facturaciones electrónicas, porque por eso es importante como las fases de pruebas que nosotros hacemos, porque los hacemos con casos reales, con clientes, en donde ellos nos cuentan un poco sus necesidades y las adaptamos al sistema para que pueda ser 100% funcional. Así que bueno, yo quisiera ya como ir finalizando y me gustaría como hacer un breve resumen y le pido aquí que me complemente y a Edu también. Hablemos de los aspectos claves e incluso qué aspectos nos brinda la facturación. Buenísimo. Mira, bueno, para todos también es algo que creo que es súper importante los aspectos claves que tenemos acá nosotros efectivamente es la planificación, ¿cierto? Una vez que tenemos nosotros ya el sistema, que lo tenemos bien estructurado, tenemos toda la información parametrizada, como les comenté, esto ya lo conversamos en el webinar anterior, para que lo puedan ver en YouTube, está ahí, nosotros hablamos de cómo nosotros podemos como parametrizar bien el sistema y por qué es tan importante la carga de horas. Entonces, al planificar esto de una manera correcta, esto no solamente esto nos va a dar el sistema, pum, y va a aparecer la información, no, la idea es que efectivamente nosotros podamos, cuando entra un cliente con un proyecto, registrar el cliente y detallar toda la información, ¿vale? ¿Cuál es el nombre no solamente colocar el nombre del cliente y el nombre del proyecto y listo, no. ¿Cuál es el acuerdo comercial? ¿Cuál es la forma de cobro? ¿Cuál es la razón social? ¿Cuál es la contraparte, el correo, el solicitante? ¿Cierto? ¿A qué cuenta de banco ese cliente me debería consignar a mí el pago? Toda esa información es súper relevante para que no tengamos que hacer un reproceso el día de mañana. Entonces, lo parametrizamos bien al principio, ¿cierto? Y cuando nosotros vayamos a hacer este flujo que ya nosotros le mostramos, ¿cierto? Al momento de facturar, tener en cuenta cosas muy interesantes como la tarifa benchmark, que también la estuvimos conversando anteriormente. La tarifa benchmark es la tarifa costo, es el piso que nosotros dibujamos y le decimos al sistema, si yo me bajo de este piso, avísame, ¿cierto? El porcentaje de realización acá entra a jugar, que es el tercer punto, y tiene mucho que ver porque me dice entonces que bajó, si el cliente no es rentable, si le estoy facturando por un monto fijo y el monto fijo es más bajo de lo que le pude haber facturado por hora, entonces el porcentaje de realización va a ser bajo. La liquidación te va a mostrar este porcentaje y en la parte de reportería también lo van a poder ver. Nosotros vamos a estar planificando un webinar que va a venir pronto y vamos a conversar sobre el módulo de reportería para que lo puedan utilizar bien también. También es importante incluir los gastos en los que nosotros incurrimos para desarrollarle proyectos a los clientes, lo que es movilización, llamadas, papelería, etcétera. Todo ese tipo de información se puede cargar en el sistema, se puede incluir en la liquidación también, se puede hacer un reembolso de gasto al cliente y también súper importante mantener el estado correspondiente de la liquidación. Esto es súper clave porque así nosotros el día de mañana vamos a poder ver cuáles son las liquidaciones o las facturas que están pendientes de pago. Entonces yo me voy a la parte de facturación, ¿cierto? Pincho en la parte, le doy clic en la factura y me va a aparecer todo lo que está en estado facturado es porque está pendiente de pago o tiene algún saldo pendiente de pago. Entonces, ideal que siempre respetemos el estado de la liquidación, dónde está, por qué está ahí, debe estar ahí. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo vayamos efectivamente siguiendo. Y por último, también utilizar el módulo de reportes. ¿Vale? Así nosotros vamos a poder saber si viene en el dashboard, nosotros podemos saber el estado actual de la firma, pero bastante general, ¿cierto? Si queremos nosotros entrar, cuáles son las facturas, cuáles son los clientes que todavía me deben, los que están pendientes de pago o pendientes de facturar,
yo me voy efectivamente dentro del mismo reporte, el módulo de reporte, y es una tabla dinámica prácticamente, como el diseño que tiene nuestra parte de reportería. Habilitamos este reporte para que ustedes lo puedan personalizar, para que ustedes puedan generar reportes que ustedes quieran y prefieren y le entreguen más valor a su firma. No queremos limitarlos tampoco, así que pueden jugar con ese módulo de reporte. Ya como les comenté, vamos a estar haciendo este webinar sobre el módulo de reportería, así que espérenlo que les vamos a estar enviando ese mensaje para que nos podamos conectar por acá y les vamos a mostrar, ¿cierto?, las principales métricas de un estudio de abogado. Entonces, súper relevante tener este tipo de aspectos claves para poder tener bien una planificación y que el sistema me pueda entregar toda la información correcta el día de mañana. Excelente. Cuéntanos un poco de qué nos permite la facturación. Mira, sí nos hemos dado cuenta que quizás algunos clientes hacen este proceso de facturación por fuera, ¿listo? La idea es que también efectivamente lo puedan completar dentro de TimeBilling X. ¿Por qué es tan importante nosotros poder hacerlo en TimeBilling X? Uno, minimizamos, ¿cierto?, los errores humanos. Si bien efectivamente es controlado también por una persona o por varias personas, la precisión y la transparencia frente a nuestro cliente es muy importante también, ¿vale? Imagínate que simplemente estemos trabajando un Excel. El Excel se puede borrar algo, puede efectivamente una fórmula que esté mal, pueden pasar una gran cantidad de cosas, pero acá es súper importante que nosotros utilicemos el sistema porque ya está todo, ¿cierto? Una vez que nosotros lo revisamos y lo colocamos en el sistema, está bien. Entonces se lo pasamos al cliente, somos precisos al momento, ¿cierto?, de poder facturar, sabemos qué es lo que le estamos facturando, si estamos perdiendo o no. La transparencia frente al cliente, le puedo decir dentro de la misma carta y nota de cobro, mira, te trabajé 20 horas, pero te estoy cobrando 15. Esta es la tarifa a la que te estoy cobrando, esta es la persona que te trabajó, esta es su categoría. Entonces, toda esta información es súper transparente para el cliente. Cuando el cliente ve esto, el cliente efectivamente de los estudios de abogado de ustedes, ve esto, se genera, ¿cierto?, esa sensación de efectivamente transparencia, y esa es la idea, ¿cierto? El segundo punto que efectivamente nos permite la facturación es tener esta facturación como complemento al control interno, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, al tener todo esto centralizado dentro del sistema TimeBillingX y completar todo este flujo de facturación, sí o sí vamos a ser mucho más eficientes, ¿vale? Ya no tenemos que estar entrando en el Excel, descargando la información, tenemos que hacer un cruce, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer en fin, una gran cantidad de cosas que es el día a día, ¿cierto?, del equipo de administración y gerencia. Me cuentan, oye, llevo 45 minutos haciendo este Excel, ¿cómo lo puedo hacer en el sistema? Mira, en el sistema, tú, mientras coloques toda la información, el sistema también te va a devolver todo lo que tú le digas, ¿cierto? Entonces, la idea es que centralicemos toda la información dentro de TimeBillingX y ser eficiente, no ocupar tanto tiempo en otras cosas. Con un clic, el socio, el gerente, oye, ¿cuánto tenemos en la calle el día de hoy? ¿O cuánto estamos facturando hoy o facturamos el mes anterior? Dashboard, tanto. Entonces, ya está la información. Necesito un reporte de todos los clientes morosos. Descargamos enseguida eso y guardamos los reportes porque podemos guardarlo. Entonces, con un clic ya queda listo. Por eso es tan importante la facturación como complemento al control interno. Y la tercera parte que nos permite, ¿cierto?, este proceso es la mejora en los nuevos negocios. Efectivamente, la liquidación me muestra un porcentaje de realización. Dentro del módulo de reportes puedo sacar la realización también por cliente, no solamente por liquidación, y esto me sirve mucho para la toma de decisiones y la rentabilidad de nosotros, ¿vale? Entonces, es súper importante porque acá este tipo de reportes, este tipo de métricas, le interesa mucho a la gerencia, a los socios, para saber efectivamente cuáles son los abogados que están siendo también más productivos, ¿cierto? Si de pronto están llenos de mucho trabajo y tenemos que contratar a otra persona, también ese tipo de decisiones son súper relevantes. ¿Qué cliente me está haciendo rentable? ¿Por qué no me está haciendo tan rentable? Y efectivamente por eso es tan importante y todo esto es lo que me permite a mí la facturación el día de mañana. De hecho, ahí, Mari y Quique, quiero complementar efectivamente lo que tú dijiste, Kiki. ¿Por qué? Porque encuentro este último punto, bueno, no le resto importancia a los dos anteriores, pero este último punto es muy importante en la mejora en los nuevos negocios. ¿Por qué? Es una pregunta que suelen hacer muchos los socios, principalmente, cuando dicen, ¿cómo la facturación a mí me permite mejorar los negocios del futuro o los nuevos negocios que yo vaya a desarrollar? Bueno, debemos tener en cuenta que el monto facturado, que esto lo van a entender principalmente los administradores, está directamente relacionado con la cartera de clientes que tiene el estudio.
¿Qué quiere decir? La cartera de clientes se debe, digamos, transparentar en la calidad profesional de los servicios que la firma otorga, la especialización, la reputación y la experiencia de la firma. Si nosotros tenemos muy claro estos puntos que nosotros mencionamos anteriormente, a futuro o digamos el día de mañana un socio va a poder ir a donde un cliente y le va a poder decir, llevamos 3 años trabajando juntos, te hemos demostrado que somos una excelente firma, vamos a tener que realizar un incremento en los honorarios que te estamos cobrando. Recuerden que esto es muy importante. Nosotros, los tres que estamos en este momento exponiendo, hemos tenido diferentes experiencias con clientes a nivel Latinoamérica, donde nos hemos dado cuenta de que existe cierta resistencia o cierto miedo a hacer un aumento en el pricing de los honorarios. ¿Y por qué? Digamos, nosotros siempre decimos, ¿por qué te da miedo aumentar? ¿Por qué te da miedo cambiar el pricing? Y es básicamente porque les da miedo perder a los clientes. Pero si les da miedo perder a los clientes, surge la duda, entonces, ¿qué tipo de servicios están ofreciendo y qué, digamos, experiencia de la firma está demostrando? Entonces, si tú demuestras estos puntos de manera clara, vas a poder hacer un aumento en el pricing. Recordemos que la rentabilidad de un estudio de abogados el día de hoy es el aspecto más importante para el crecimiento y también para la competitividad en el mercado. Si un estudio se queda muy por debajo, bueno, poco a poco se va a ir desapareciendo claramente. Entonces quería hacer esa acotación y complementando lo que decía Kiki y Mari. Excelente, gracias Edu y gracias Quique también por el detalle de información de aspectos que nos diste. Yo quiero como un poco complementar también y quisiera como hablar del proceso completo. O sea, en el fondo yo identifico aquí y bueno, es lo que nosotros comúnmente vemos con nuestros clientes, tenemos como dos grandes vías. Tenemos la vía de la facturación electrónica, donde obviamente tenemos ya conectado ahí el facturador, entonces de hecho hacemos todo el proceso completo dentro de Time Billing, sencillamente generamos nuestras liquidaciones, las enviamos a nuestros clientes, le damos clic, facturar, se envía el documento tributario y completamos el proceso. Pero hay también una segunda vía, que puede ser una vía que comúnmente es conocida como tediosa, porque probablemente yo no tengo un facturador, sino que yo me voy directamente a mi entidad tributaria de cada país. O sea, si estamos en Chile, estamos en el Servicio de Impuestos Internos, o en el SAT, o cual sea el nombre en cada uno de los países. Pero en el fondo la importancia, y creo que es una de las cosas que resaltamos con estos últimos mensajes que nos daba aquí, que también es el hecho de que puede ser que yo haga el proceso manual. O sea, yo genero mi liquidación, le envío el detalle al cliente, ¿verdad? Y definitivamente ahí atacamos el primer punto. Le damos precisión, le damos transparencia al trabajo que estamos ejecutando y además nos vemos profesionales. O sea, estamos dando un mensaje súper importante. Como vieron, la carta de cobro es algo como súper personalizable, podemos colocar nuestro logo, podemos quitar, poner detalles, entonces es un mensaje muy fuerte que mandamos hacia el otro lado. Y luego cuando hacemos ya el proceso de, bueno, que ya el cliente me dijo que puedo facturar y me voy a mi servicio de impuestos, directamente voy, hago mi facturación, ¿y qué pasa con el resto? ¿Cómo hacemos ese control? Probablemente lo hacemos súper manual, cómo le hacemos ese seguimiento a los pagos, a las cosas que nos deben, y ahí es donde considero que igual es importante como tomarse el tiempo de completar el proceso y empezar a cargar esa información dentro del sistema, colocar, bueno, esta fue la factura, número tal, eso se puede agregar y eso nos va a empezar a alimentar el sistema, vamos a tener esa eficiencia, esa centralización de información y el día de mañana, como lo decíamos al principio, ¿por qué es importante? Porque vamos a alimentar nuestras decisiones, vamos a tomar decisiones efectivas, vamos a tomar decisiones informadas. Entonces yo aquí quiero cerrar ya con una frase que me viene como al tino a lo que venimos hablando, y es el hecho de que todo lo que hacemos lo podemos medir, pero solo si se mide lo podemos controlar. Si lo controlamos se puede dirigir, pero si se dirige se puede mejorar. Entonces en el fondo yo creo que aquí podemos ver por completo el proceso. O sea, podemos controlar nuestras horas, podemos cargarlas en el sistema, podemos mejorar nuestra rentabilidad, podemos tomar decisiones, o sea, esto es todo un proceso de distintas partes que compone este todo, y este todo no es nada más ni nada menos que la rentabilidad y el crecimiento de nuestro negocio. Entonces creo que ahí se ve la importancia de completar este proceso. Así que bueno, yo quiero ya pasar directamente a la parte de preguntas, nos han llegado bastantes preguntas.
Antes de partir la fase de preguntas, quiero que sepan a los que nos acompañan que les vamos a estar haciendo llegar una votación a través del Zoom, para que nos cuenten un poco qué les pareció el webinar. Es muy importante para nosotros su feedback. Y sin más, mientras van contestando esa votación, yo voy a empezar a hacer algunas de las preguntas que tenemos acá. Entonces, bueno, Edu, Quique, siéntanse libres de participar cuando lo consideren. Aquí tengo una primera pregunta que nos hace José respecto al proceso de facturación per se. Cuando yo finalizo el proceso de facturación y cobro de un proyecto, ¿significa que terminé el proyecto? Okay, voy a tomar esa pregunta, Mari. José, gracias por tu pregunta. Efectivamente, bueno, tenemos que tener claro dos fases. Uno, cuando tú haces clic en finalizar, es porque, bueno, ya ingresaste el pago, finalizaste el proceso, pero es muy, muy importante tener en cuenta eso. Finalizaste únicamente la liquidación, no el proyecto como tal. Entonces tú debes analizar si es que tu proyecto tenía una sola liquidación o dos o tres. Te pongo un ejemplo, si tu proyecto tenía 3 liquidaciones y ya tú emitiste la tercera, el cliente te la pagó y tú simplemente la finalizaste, lo segundo que debes hacer es ir al proyecto e inactivarlo. Entonces finalizas la liquidación, pero también finalizas el proyecto para que no le sigas ni cargando horas ni que te siga mostrando en el módulo de facturación. Perfecto, gracias Edu. Aquí me llega, de hecho son dos preguntas, pero voy a ir primero con la primera, obviamente, y nos las hace Carmen. Carmen está haciendo preguntas súper interesantes porque ella pregunta, entonces, si el cliente no me ha pagado completo, ¿significa que no le puedo generar otra factura? Gracias, Carmen, por esa pregunta. Me encuentro súper relevante en realidad. Y mira, tú vas a poder seguir haciendo facturas en realidad, ¿vale? Tú vas a poder efectivamente tener liquidaciones abiertas, varias liquidaciones abiertas para tus clientes o para un solo cliente. eh, y para tú generar una factura no necesitas el pago tampoco. Tú puedes generar una factura que no esté pagada, puedes volver a generar otra también, ¿cierto? Una liquidación puede tener una o varias facturas, eh, o tener varias liquidaciones también con una factura cada una. Tú puedes agregar un pago como adelanto sin necesidad de asociarlo a una factura como tal, ¿vale? Simplemente tener las facturas y puedes tener un adelanto o una provisión que el cliente te dio para poder, ¿cierto?, cruzarlas con esa factura. Después vas a tener algún saldo a favor o puede que le quede un saldo negativo al cliente todavía por pagar. Entonces, sí vas a poder hacerlo, tú vas a poder tener facturas, ¿cierto? Un cliente puede tener 5 facturas y puede seguir generándola y se va a seguir acumulando, eso sí, obviamente. Pero efectivamente sí vas a poder generar esa factura sin necesidad de tener un pago como tal. Perfecto, Quique. Otra de las cosas que nos comentaba Carmen, y creo que va en línea a lo que yo comentaba anteriormente, pero bueno, aquí quiero que ustedes me den también su opinión. ¿Ustedes consideran que es doble trabajo ir al servicio de impuestos internos y facturar y luego colocar esa información en Time Billing X? Perfecto, ya. Entonces voy a tomar esa pregunta y Quique, si quieres también me puedes complementar. Carmen, muy buenas preguntas nos estás haciendo. Mira, tenemos que analizar antes de ver lo negativo, digamos, de poder decir, oye, sí es un doble trabajo, porque efectivamente vas a tener que hacer 2 pasos, eso no te lo vamos a negar. Debemos analizar el por qué. Básicamente tú vas a tener 2 opciones diferentes. Una, o tomar la opción de facturación electrónica, que si estás en Chile, por lo que entiendo dijiste sí, quiere decir servicio de impuestos internos, bueno, tenemos la facturación electrónica para que evites hacer este doble paso. O 2, efectivamente, si no puedes tener la facturación electrónica dentro de Time Billing X, vas a tener que registrar la factura en el SI y en nuestro sistema, pero con una razón importante, y es que dentro de nuestro sistema tú vas a poder sacar un reporte con la información completa, ya que de lo contrario, por ejemplo, si tú lo haces en el SI y lo haces y no lo haces en el nuestro, vas a tener que desde Time Billing X descargar un reporte de horas con liquidaciones y desde el SI un reporte de facturas. Y puede que, no sé, imagínate, Carmen, en 2 años, a ti ya se te haya olvidado qué factura encaja con qué factura o que el Excel se te haya dañado porque el computador se te dañó y puede pasar. Entonces pierdes la relación entre los 2 documentos. Entonces la respuesta es, efectivamente hay un doble trabajo, es muy mínimo porque en el sistema no te demoras ni un segundo en hacer clic en el botón de emitir, pero bueno, efectivamente te invitamos o a tomar la facturación electrónica o en su defecto a poder hacer el proceso para que tengas unos reportes de manera organizada.
Edu, quiero también hacer una acotación, ¿cierto? Totalmente de acuerdo con lo que comentaste, súper rápido. Es solamente para las personas que no están en Chile. El SI, el Servicio de Impuestos Internos, es la entidad legal de acá de Chile. Es Es solamente para que tengan eso en cuenta. Estaban preguntando si efectivamente hacerlo en el ente legal y no hacerlo en el sistema de Bilenex, pero solamente era esa acotación. Total. Buenísimo, gracias, chicos. También me llega la pregunta de quién gatilla la notificación de factura a los clientes. Esto me imagino que tiene relación a la facturación electrónica. Ok, bueno, la voy a tomar entonces. Efectivamente, es una muy buena pregunta porque tiene directa relación con facturación electrónica. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan el paso a paso que nosotros vimos en los slides anteriores que decía Time Bill Next, facturador y entidad fiscal? Bueno, cuando nosotros hacemos ese paso, el último, que es la entidad fiscal, es quien gatilla el correo electrónico. Recuerden que cuando ustedes como clientes o como proveedores, como empresa más bien, llamémosle como entidad, se registran ante la entidad fiscal o reguladora de este tipo de información, ustedes deben poner un correo electrónico obligatorio. Ese es el correo electrónico al que van a recibir la información de cuando un cliente de ustedes o un proveedor les facture. Entonces, ¿quién gatilla este email? Lo gatilla directamente esta entidad fiscal, que puede ser el SI en Chile, la SUNAT, bueno, en diferentes países, efectivamente, pero para los que no tienen facturación electrónica, lo único que pueden hacer es simplemente enviarlo desde Time Billing X. Otra recomendación también para complementar la pregunta. Los que sí tienen facturación electrónica, bueno, el sí gatilla o la entidad gatilla esta información, pero por seguridad nosotros desde Time Billing X siempre recomendamos de que ustedes envíen la factura desde sus propios correos electrónicos o incluso desde el sistema. De esta forma se están asegurando de que la factura llega desde dos vías y el cliente el día de mañana no les va a decir, no te puedo pagar porque nunca la recibí. Bueno, que pasa mucho, ¿no? Entonces por eso les recomiendo eso. Excelente, muchas gracias, Edu. Bueno, lamentablemente todo lo bueno llega a su final. Tenemos que dar por finalizado el webinar del día de hoy, pero sin dejar por último, yo quisiera invitarlos, bueno, en pantalla pueden ver nuestros correos electrónicos, por si tienen alguna duda nos pueden contactar. Igual manténganse muy atentos a sus correos, les vamos a enviar como este webinar grabado, igual en YouTube, en nuestro canal de Lemontech, tienen todos los webinars anteriores que hemos estado realizando y que todos cubren como el proceso completo que nosotros hacemos dentro de Time Billing X, y próximamente los estaremos invitando a una nueva ocasión. Así que, bueno, agradezco mucho a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, Quique, gracias, Edu, por el tiempo y que tengan un feliz día.